Hola a todos, el día de hoy aprenderemos a cómo crear una base de datos en Access desde cero y paso a paso. Primero abriremos lo que es el programa de Access. Una vez dentro nos iremos a la opción que dice base de datos en blanco. Se nos abrirá esta ventana y aquí nosotros elegiremos el nombre que va a llevar nuestra base de datos. En este caso trabajaremos con una base de datos que llevará el control de renta de películas y se va a llamar Video Club. En este icono de esta carpeta seleccionaremos la dirección donde queremos nosotros guardar nuestra base de datos. Si no tenemos una carpeta creada anteriormente, entonces la vamos a crear ahora mismo. Damos clic derecho, nos vamos a nuevo, seleccionamos carpeta, escribimos el nombre de nuestra carpeta donde guardaremos nuestra base de datos. En mi caso yo la guardaré como tareas de Access y podemos escribir también nuestro nombre si deseamos. Ahora damos clic en Enter y entramos a la carpeta. Una vez seleccionada damos clic en aceptar y luego vamos a crear la base de datos. Bien, una vez que ya hayamos creado el documento donde vamos a trabajar nuestra base de datos, vamos a pasar al siguiente paso, que es la creación de las tablas. Tenemos dos tipos de tablas. La primera es la tabla de almacenamiento, que es la que permite únicamente ingresar información específica, ya sea de un objeto o una persona, para poder ser utilizada en una tabla transaccional. Y la otra, el otro tipo de tabla, es la tabla transaccional, que es la tabla que recibe la información de las otras tablas, o sea, las tablas de almacenamiento, para poder relacionar la información y así efectuar una mezcla de datos. Para ello nos iremos a la opción que dice ver, daremos clic en la flechita y nos iremos a vista de diseño. Aquí nos va a abrir esta ventanita que aquí nosotros vamos a escribir el nombre que va a llevar nuestra tabla. La primera tabla que vamos a crear es la tabla de clientes, escribimos la palabra clientes y damos clic en aceptar. Ahora podemos empezar a designar los campos que va a llevar nuestra tabla, los campos y su respectivo tipo de dato. Los campos que llevará la tabla clientes será la identidad del cliente, el nombre del cliente, el número de teléfono o teléfono del cliente y la dirección del cliente. Ahora pasaremos a designar el tipo de dato que llevará cada campo. Empezaremos por el campo de la identidad. El tipo de dato que utilizaremos para este campo será el número. El tamaño del campo que elegiremos será doble, ya que tiene un gran rango de longitud y los números de identidad en Honduras tienen exactamente 13 dígitos. Ahora pasamos a esta parte que dice formato. Y aquí vamos a agregar 13 ceros y ya les explicaré por qué. Lo que pasa es que existen números de identidad que empiezan con el número 0. Por ejemplo 0101 y al ser un tipo de dato numérico el 0 del inicio no lo toma en cuenta, entonces prácticamente no lo toma como un número con valor. Para ello se escribe esos 13 ceros aquí en el formato para indicar que el número llevará sí o sí 13 dígitos y el 0 al inicio sí lo tomará como un dígito con valor. El siguiente tipo de dato que nombraremos es el nombre del campo nombre, o sea el nombre del cliente. El tipo de dato será texto corto y aquí en tamaño del campo lo dejaremos en 40. Luego el siguiente campo es teléfono, que de igual forma el tipo de dato que llevará es texto corto, solamente que el tamaño del campo será de 15. Y por último tenemos la dirección, que este sí lo dejaremos como texto largo. Ya podemos guardar lo que es la tabla clientes, entonces nos iremos a cerrar la tabla y nos va a decir si deseamos guardar los cambios en la tabla cliente y daremos clic en sí. Podemos abrir la tabla con doble clic. Y como pueden observar ya tenemos la tabla con sus respectivos campos y podemos empezar a llenarla. Ahora crearemos la siguiente tabla de almacenamiento, la cual es la tabla de películas. Para ello nos iremos a la viñeta o pestaña crear,
luego damos clic en tabla, nos vamos a ver, vista de diseño y escribiremos el nombre de nuestra tabla, el cual es películas. Damos clic en aceptar y ahora vamos a proceder a escribir los nombres de los campos que llevará nuestra tabla con su respectivo tipo de datos. El primer nombre del campo será código de película, el cual será la llave primaria o llave principal. Esto no se los expliqué en la tabla anterior, pero si ustedes observan aquí este cuadrito amarillo, hay un icono o una imagen de una llave, lo cual significa que código de película será la llave primaria o llave principal. En la tabla clientes, la llave primaria o llave principal es el campo del número de identidad de la persona. Ahora el siguiente campo será el título de película. Pasamos con el siguiente, el cual es el tipo de película. El siguiente será clasificación de película. Y por último tenemos precio. El tipo de dato que llevará código de la película será número. Lo dejamos en entero largo y aquí en formato escribiremos los ceros de acuerdo a cuántos dígitos llevará ese código de la película. En mi caso lo dejaré en 5 dígitos para que si a un caso el código de la película empieza con el 0, entonces lo tome como un dígito con valor. Pasamos con el siguiente tipo de dato, el cual es el del título de la película. Lo dejamos como texto corto y en tamaño del campo lo dejaremos en 50. El siguiente tipo de dato, que es el de tipo de película, lo dejaremos como número y el tamaño del campo lo dejaremos en entero. De igual forma lo haremos con el campo clasificación de película. Por último tenemos el campo del precio, el cual lógicamente lo dejaremos con el tipo de dato moneda. Ahora guardaremos nuestra tabla, para ello le daremos en cerrar, se nos mostrará esta ventana y le daremos que sí. Podemos observar también que ya tenemos creadas las dos tablas de almacenamiento, la cual es clientes y la tabla películas. Ahora pasaremos a crear lo que es la tabla transaccional renta de películas. Para ello nos vamos nuevamente a la pestaña o viñeta crear, damos clic en tabla, luego nos vamos a ver, vista de diseño y escribimos el nombre de nuestra tabla. Damos clic en aceptar y en esta tabla irán los campos que son llaves primarias o llaves principales de las tablas de almacenamiento, o sea el número de identidad y el código de la película. Pero debemos tomar en cuenta que el nombre del campo y el tipo de datos sean exactamente los mismos que están en las tablas de almacenamiento. También, al ser identidad y código de película, llave primaria o llave principal, debemos asegurarnos que las dos tengan el icono de la llavecita. Entonces lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift y sin soltarla vamos a seleccionar los dos campos, o sea el campo de la identidad y el campo de código de película. Damos clic derecho y damos en clave principal. Y ahora podemos observar que los dos campos tienen la llave, entonces quiere decir que son llaves primarias o llaves principales. Y por último, el último campo que vamos a agregar es el de la fecha de renta. Y lógicamente el tipo de dato que usaremos es fecha y hora. Procedemos a guardar nuestra tabla cerrándola y dando clic en sí. Ahora podemos observar que ya tenemos nuestras tres tablas creadas que vamos a necesitar en nuestra base de datos. Las dos tablas de almacenamiento y la tabla transaccional.